Donald Trump se despide de la presidencia de los Estados Unidos y en el supuesto de que logren arrancarlo del asiento, pues reconociendo la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Pero no se crean, esta decisión de Donald Trump quizá venga avalada por algunas prestigiosas firmas periodísticas españolas. En concreto, esta misma semana tenía la oportunidad de escuchar en un programa de radio de máxima difusión a primera hora de la mañana a su conductor diciendo que, bueno, que pedir un referéndum de autodeterminación en el Sáhara era asimilable a como si Francia pidiera un referéndum de autodeterminación en Cataluña o en Euskadi, lo cual dejaba claro el desconocimiento que hay sobre la realidad jurídica del Sáhara a día de hoy y cuál es su historia y cuál ha sido incluso la posición de los principales partidos españoles respecto a este territorio que en su momento fue colonia española, que luego fue provincia española y que ahora mismo vamos a saber cuál es la situación jurídica que tiene para saber también la trascendencia de las palabras de Trump y también nos gustaría conocer qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en los territorios ocupados porque, bueno, pues es bastante grave. Si ya de modo habitual lo es, pues en los últimos tiempos parece que Marruecos ha cogido carrerilla en su sistema represivo contra el pueblo saharaui. Para hablar de estos temas tenemos con nosotros a Mohamed Zroud, que es el representante en Andalucía del Frente Polisario y al que saludamos ya. Hola, ¿qué tal, Mohamed? ¿Cómo estamos? Buenos días, Rafael. Muchas gracias. Bueno, son muchos los temas que podemos tratar, pero me gustaría que empezar haciendo una breve historia del Sáhara, bueno, pues desde el momento en el que es colonizado por España hasta el momento actual para saber cuál es la situación jurídica de este territorio que físicamente está pegado a, pero también físicamente está pegado a Marruecos, Ceuta y Melilla. Exactamente. Bueno, el Sáhara Occidental es uno de los 17 territorios por descolonizar según Naciones Unidas. Eso en base a la resolución 1514, por la cual pues, se llama a las potencias coloniales a entrar inmediatamente en un proceso de descolonización. El Sáhara lo es de España a partir del Tratado de 1884, el reparto de África a las potencias europeas, y adquiere en algún momento dado, a finales de los años 50, incluso el estatus jurídico equiparable a una provincia española. A partir del 63, Naciones Unidas empieza a exigir la descolonización del Sáhara Occidental. España en un momento determinado da su acuerdo para descolonizar el territorio y declarar la independencia del Sáhara Occidental, pero Marruecos, aunque desde los inicios también exigía la descolonización del Sáhara Occidental y lo reconocía como un territorio distinto, el rey Hassan II, a principios de los 70, un poco consciente también de la realidad política en la cual se encontraba España de entonces, ¿no? La enfermedad de Franco, etcétera, pues plantea ante la Asamblea General de Naciones Unidas una estrategia para, como mínimo, atrasar o burlar el referéndum y incita a la Asamblea General a que primero había que escuchar un criterio consultivo del Tribunal Internacional de la Haya para después proceder a dicho referéndum. Evidentemente España da su acuerdo y es España la que defiende los intereses del pueblo saharaui ante el Tribunal Internacional de la Haya. Para entonces no era
posible que el Polisario lo hiciera, y España gana el auto de la sentencia, el criterio más bien consultivo del Tribunal Internacional de la Haya, en el cual dice pues meridianamente claro de que los documentos, elementos presentados ante el Tribunal Internacional de la Haya, ninguno ha podido demostrar relación jurídica o de soberanía alguna entre el territorio del Sáhara Occidental y Marruecos. Y por tanto, en una segunda consideración o conclusión, sigue reafirmando el derecho del pueblo saharaui de ese territorio a la libre autodeterminación y por tanto de aplicación de la resolución 1514. Aún así, pues la noche siguiente el rey Hassan II hace oídos sordos a todo eso, consciente, como digo, del momento un poco delicado en el que se encontraba España, y desata una invasión, la denominada Marcha Verde, ante la cual España no pudo hacer frente, y días más tarde, porque el criterio consultivo fue el 16 de octubre del 75, pues el 74, entonces ya el 14 de noviembre del 75, España, bajo la égida del actual rey emérito, entonces príncipe heredero, pero jefe de Estado en funciones, pues se suscriben los famosos acuerdos de la Zarzuela o de Madrid, por los cuales pues España abandona el territorio y lo divide literalmente entre Marruecos y Mauritania. Aún así, pues inmediatamente las Naciones Unidas, tanto su Asamblea General como el Consejo de Seguridad, deploran inmediatamente dicha invasión, llaman a Marruecos a retirar sus tropas del Sáhara Occidental y siguen insistiendo hasta hoy en la necesidad de descolonizar dicho territorio. Eso es un poco, a grosso modo, la historia. Luego, evidentemente, el Frente Polisario como movimiento de liberación pues declara la lucha armada contra Marruecos, que en el 91, tras 16 años, pues Naciones Unidas intenta pues implementar un referéndum a través de una resolución del Consejo de Seguridad, la 620, 91, y implementa incluso una fuerza de mantenimiento de paz y de referéndum en el Sáhara Occidental, la llama la MINURSO, con la idea de realizar un referéndum en el 92, que luego fue atrasado sucesivamente hasta que Marruecos en abril del 2004 ya públicamente habla de que no está de acuerdo con la idea de ningún referéndum, sabiendo que lo va a perder. A partir de entonces, o incluso antes, pues cada gobierno aquí de España se ha retratado de la forma más cómoda que le ha parecido, pero que en todo caso ninguno hasta el momento pues ha hecho un gran esfuerzo por restituir esa injusticia cometida contra el pueblo saharaui y ahorrar un poco la responsabilidad y la obligación de España, que sigue siendo la potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental conforme al derecho internacional. Claro, es que precisamente lo que es interesante de todo esto, de este resumen breve, pero a la vez extenso, porque son muchos años y muchos hechos y muchas relaciones y muchos contactos que los que se han ido produciendo, pues llama la atención que España, que era una de las potencias europeas que se había metido en África, bueno, a repartirse el continente como si fuera una tarta, pues también tenía ocupado lo que hoy es Marruecos, como también Francia tenía parte de Marruecos, tenía parte de Argelia, parte de Libia, en fin, lo curioso en este caso es que, bueno, resulta que Marruecos, una vez que es un Estado independiente, se saca de la manga que otro territorio que también iba a ser descolonizado, en este caso el Sáhara, pues, oye, que le pertenece, que hay que dárselo. ¿Y cuál es el argumento? Ninguno. Precisamente por eso, desde Naciones Unidas se da la razón a los saharauis, en este caso también, como
prácticamente representante de los saharauis, se le da la razón a España. Es decir, no hay ningún argumento jurídico ni histórico para que Marruecos tenga pretensiones de soberanía sobre el Sáhara. Entonces, ceder ante eso parece un hecho un poco sorprendente. Y en este caso, le voy a preguntar, porque ha hablado de los partidos políticos y de los distintos gobiernos españoles, pues es bastante llamativo que los gobiernos, incluso hablo de los principales, Partido Socialista y Partido Popular, que son los que han gobernado en España, pues parece que tienen visiones distintas según están en el gobierno o en la oposición. Todos podemos recordar bueno, todos no, algunos, podemos recordar a Felipe González, por ejemplo, en los campamentos de Tinduf. Yo he visto carteles que tienen ustedes, carteles de Felipe González como candidato a la presidencia del gobierno de España en el año 82, bueno, apoyando claramente las reivindicaciones del pueblo saharaui. Y sistemáticamente el PSOE lo ha venido defendiendo, pero cuando está en el gobierno no ocurre lo mismo, y lo mismo pasa con el Partido Popular. Yo publicaba hace poco un artículo en el que recordaba unas palabras de alguien que fue profesor mío y luego senador del Partido Popular, en el que decía claramente que en el Sáhara tiene que haber un referéndum de autodeterminación, que es un territorio que está ocupado ilegalmente por Marruecos, y eso lo decía todo un senador del Partido Popular, Alejandro Muñoz Alonso. ¿Por qué cree que cambian tanto las posturas de estos dos partidos cuando están en el gobierno y cuando están en la oposición? ¿Por qué callan ante Marruecos? Bueno, como dije al principio, lo curioso es que España, pues con todas las de ganar, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, pues no ha querido pues plantar cara y asumir su responsabilidad, ¿no? Llega a ganar un juicio ante el Tribunal Internacional de La Haya el 16 de octubre del 75, y 28 días después pues tira eso por la borda y entrega el territorio de sus habitantes al Sahara. Si en aquel momento había más o menos algunas circunstancias, llamámosle de fuerza mayor, que pudieran justificar toda aquella estampida y dejadez de responsabilidades, lo injustificable es que se llega a asumir como tales 40 años después de Estado democrático y de derecho en España. Y evidentemente tanto el PP como el PSOE, como las dos fuerzas mayoritarias que se han alternado en el gobierno durante como mínimo pues los 40 años, no han, digamos, encarado dicha responsabilidad ni con valentía ni con responsabilidad. Y me explico. Por ejemplo, usted hablaba evidentemente del caso de Felipe González, que llega en un momento dado a plantarse, a presentarse en los campamentos de refugiados, denuncia los acuerdos tripartitos de Madrid y promete que una vez llegado al poder pues va evidentemente a España, va a asumir sus responsabilidades, cuando inmediatamente después, una vez en la Moncloa, pues abraza las tesis expansionistas marroquíes, financia incluso directamente la guerra en el Sahara Occidental al vender y regalar armas al rey déspota marroquí, e incluso más tarde hasta hoy es uno de los más activos lobistas marroquíes en Europa y en América Latina, y esto nos consta muchísimo. Evidentemente el PP aquí también pues no es que se haya, digamos, lucido con una digamos, posición distinta. Sí que durante los 2 años del gobierno de José María Aznar, en los que España era miembro del Consejo de Seguridad, pues insistía en la necesidad del cumplimiento de un referéndum. Pero desde entonces ha llovido muchísimo y es muy difícil hoy pues diferenciar en cuanto al tema del Sahara y en las relaciones con Marruecos las posiciones del PP y el PSOE, salvo evidentemente voces muy reconocidas y muy autónomas dentro de esos dos partidos, más en el PP que en el PSOE,
que pues tienen una posición clara, pero eso no se traslada a la hora de hacer políticas de gobierno. Pero ¿por qué todo eso? Pues es evidente que todavía no ha llegado, digamos, yo creo que la clase política lo suficientemente valiente, me duele decirlo, de que llama las cosas por su nombre y ponga coto a las amenazas marroquíes, no solamente para su expansión en el Sáhara Occidental, sino también para España y para Europa, ¿no? Eso es lo que quería preguntarle, porque le voy a hacer el planteamiento egoísta. Es decir, ¿qué le interesa más a España? ¿Un Sáhara independiente? Entiendo que usted me dirá que sí, o que forme parte de Marruecos, porque aquí estamos acostumbrados a que Marruecos, y es reconocido, abre y cierra el grifo de la inmigración ilegal, y lo estamos sufriendo en estos mismos momentos. Abre y cierra el grifo de el tráfico de hachís en nuestras costas. Abre y cierra el grifo de la exportación de fruta y verdura, principalmente, que hace la competencia directa a la almeriense, desde donde le estoy hablando. Hasta el punto incluso de que la Unión Europea a veces ha vetado producción marroquí porque provenía del Sáhara y estaba vendiendo como marroquí un producto que no era marroquí porque era saharaui, ¿no? Quiero decir, ¿qué cambiaría para España si el Sáhara se autodeterminara, se hiciera un Estado independiente y España pudiera mantener relaciones con este nuevo país? Bueno, yo creo que tiene todas las de ganar, porque aquí, vamos a ver, aquí España podría aplicarse el criterio de o dejarse guiar por la razón o dejarse guiar por el corazón, o como usted ha dicho, dejarse guiar por los puros y estrictos intereses egoístas, ¿vale? Intereses, digamos, propios, nacionales de España. Si se dejase guiar por la razón, evidentemente, pues el pueblo saharaui tiene la justicia a su lado y España, digamos, saldría ganando porque honraría, digamos, su puesto de potencia administradora, contribuyendo de forma decisiva a concluir un proceso de descolonización del cual depende aún todavía, depende de España. Si se dejara guiar por el corazón, digamos, por los sentimientos pues no hay mayor pueblo con mayores relaciones culturales y de amor a España más que el pueblo saharaui. Si se quiere guiar por los intereses puramente, digamos, estrictamente pues, nacionales o estratégicos de España, evidentemente que un Sáhara independiente sería una salvaguarda a los intereses estratégicos de España en la región, en la medida en que serviría también de cordón sanitario a esa expansión marroquí que se intenta quedar con las aguas canarias, con las propias aguas canarias, reduciría ese impacto, esa embestida insistente de Marruecos que habla incluso de Ceuta y Melilla, y desechar todo eso hacia un lado no hace ni que Marruecos ni que España sea mucho más seguro, ni que su nombre sea mucho más respetado a nivel internacional, ni que sus intereses estén a la salvaguarda. Porque vamos a ver, aunque España entregue o diga que reconoce la soberanía del Sáhara Occidental a Marruecos, como ha hecho este lunático ayer del Trump, evidentemente eso no quita nada de la naturaleza jurídica del Sáhara Occidental ni empaña en nada la determinación del pueblo saharaui hacia su independencia y libertad, pero tampoco atenúa, digamos, las tendencias de la presión y del chantaje marroquí hacia España. ¿Por qué lo digo? Porque ya están hablando claramente de querer pactar con España, Marruecos, un régimen de soberanía incluso sobre Ceuta y Melilla,
Ceuta y Melilla, esas dos ciudades autónomas, llevan más de un año de asedio comercial y económico perpetrado no por los saharauis, no por Argelia, sino por Marruecos. Han lanzado lórdago sobre el tema de las aguas canarias saharauis, y en fin, hay un abanico a la carta, ¿no? De Marruecos, sí, que desde hace muchísimos años pues le ha cogido, yo creo, la medida o el traje a España, y va pues de forma muy sincronizada y dosificada, utilizando los elementos de chantaje que en esa carta también incluyen otras ofertas como el control de los flujos inmigratorios, la colaboración judicial en temas del terrorismo, y evidentemente pues España aquí es la que tiene pues que elegir en qué lado está. Evidentemente al lado del pueblo saharaui y del lado de un Estado saharaui independiente, yo creo que España y Europa tienen muchísimo más que ganar. Máxime cuando también es un Estado, aunque joven y en un proceso de autodeterminación, ha hecho grandes esfuerzos, primero por educar a sus hijos e hijas, segundo por, digamos, un arraigado acervo cultural de tolerancia y de respeto hacia los demás, y sobre todo por, digamos, ejercer como mínimo una práctica del Islam mucho más moderada y de convivencia con las otras religiones en relación a no solamente Marruecos, sino a todos los países vecinos. Nosotros en un momento creíamos que esos también deberían sumar a la hora de que España, Europa y Occidente valorara evidentemente qué tipos de proyectos de futuro quieren construir unos y otros, y evidentemente Marruecos no es la opción que más convenga a Occidente. Aún así, España y Francia han estado forzando pues que la tarjeta de presentación de Marruecos, aún siendo uno de los países que más violan sistemáticamente los derechos humanos y ocupa por la fuerza un territorio ajeno, sea una tarjeta presentable ante la comunidad internacional, cuando sabemos que no es así. Sí, fíjese que me llama la atención que, hablando de partidos políticos, incluso la ultraderecha española no ha salido en defensa de los saharauis. O sea, me ha llamado la atención porque, tal y como estábamos comentando, el Sáhara, si Marruecos se acaba quedando definitivamente con el Sáhara, no va a parar ahí, porque, como usted bien ha indicado, tiene una agenda, y esa agenda pasa por Ceuta, por Melilla, por primero la agua y después las Canarias. Quiero decir que todo sin prisa pero sin pausa, ¿no? Entonces me ha sorprendido también que todos los defensores de España y de la unidad de España y de la grandeza española, pues resulta que también parece que se amilanan un poco ante el Estado marroquí. Pero, por otra parte, quería preguntarle, bueno, primero reconocerle lo que ha dicho sobre el pueblo saharaui, el interés que ha tenido por sus niños, por educar a sus niños. A todos nos consta en Andalucía, al menos, esos programas de verano en paz, de traer a los niños saharauis que convivan aquí con otros chavales, que puedan ser atendidos pues de problemas sanitarios, que allí en los campamentos de Tinduf pues es imposible. Y yo, que personalmente he estado algún tiempo, además en varias ocasiones, en los campamentos de Tinduf, tengo que reconocerles que la hospitalidad de ustedes es inmensa y que estoy enormemente agradecido. Y además tuve la oportunidad de decírselo en su momento a Mohamed Abdelaziz, al presidente Mohamed Abdelaziz, a quien tuve la oportunidad de entrevistar. Y bueno, en ese sentido también le repito a usted una pregunta que le hice, y esto fue hace muchos años, al propio Abdelaziz, sobre una posible vuelta a la arma. Porque tenemos que recordar que ahora, recientemente, y me gustaría que usted lo comentara, porque seguro que tiene toda la información, Marruecos ha hecho una nueva ocupación, ha dado un paso más en la ocupación del Sáhara,
y bueno, ha sido bastante conflictivo. Cuénteme, por lo tanto, primero, cómo ha sido esta última invasión, este último ataque marroquí y luego, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Cómo puede responder el Frente Polisario? Bueno, nosotros, como le venía diciendo, a partir del momento en que Marruecos se desmarcó de la aceptación de la realización del referéndum en el 2004, hemos venido denunciando pues la deriva, digamos, peligrosa en la que se estaba instalando el régimen marroquí bajo el liderazgo del actual rey. Que cabe recordar que cuando su padre fallece, pues le tenía prácticamente la hoja de ruta bien establecida. Quiero decir, Marruecos había aceptado los resultados que vayan a surgir de referéndum. En 98 iba a ser el segundo fecha de intento de realizar ese referéndum, y el actual rey, pues un poco lo único que tenía que hacer es seguir esa hoja de ruta establecida por su padre y desembarazarse de un coste enorme que representaba el conflicto del Sáhara Occidental para su futuro reinado, ¿no? Pero mal aconsejado, pues se embarca en una negación a los hechos y en una sublevación clara contra la legalidad internacional, y hoy, curiosamente, pues dejaría a su hijo un escenario, digamos, pésimo, ¿no? Que no es precisamente ni la de solución negociada ni de la legalidad internacional, ¿no? Un hijo que además, habida cuenta de las graves enfermedades del padre, aún tiene 17 años, no ha alcanzado la mayoría de edad. Pero su padre fue mucho más inteligente, Hassan II, evidentemente, que el actual rey. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que evidentemente Marruecos, si usted se recordará, pues también aconsejado por España, se saca de la chistera en el 2007 aquella famosa propuesta de autonomía como una solución a la cuestión del Sáhara Occidental, y estamos en el 2020. Nadie la llega a comprar. La comunidad internacional establece de que evidentemente pues choca con la legalidad internacional y no pasa por el filtro democrático de tener que ser vetada a la hora de la consulta del pueblo saharaui, y se cae en el olvido. Aún así, Marruecos sigue insistiendo contra todo pronóstico de que es su única oferta. Evidentemente, a partir de ese momento, en Naciones Unidas tenía que imponerse en el territorio, tenía que hacer valer la misión por la cual ha venido al territorio, y lejos de eso, pues ha entrado también en una deriva en la que se han debilitado progresivamente sus competencias, ha perdido progresivamente su autoridad, y hoy es inconfundible con el gendarme marroquí, con el ejército marroquí y sus tropas y sus funcionarios, pues prácticamente, salvo contadas ocasiones, no pueden salir de los cuarteles, no pueden reportar, digamos, de una forma fidedigna sobre lo que acontece en el Sáhara Occidental. Y Marruecos en el 2017 se siente con la suficiente impunidad como para dar un paso más y ocupar incluso territorio liberado, violar el cese del alto del fuego suscrito entre el Frente Polisario y Marruecos, en especial el acuerdo número 1 firmado en 97, finales de 97 por nosotros y principios de 98 por Marruecos, y nosotros le pusimos freno a eso. Nosotros pusimos un freno a eso, digamos, a través de nuestras tropas, y el Consejo de Seguridad y el secretario general prometen de que aquello, una vez que sea cerrado la brecha ilegal del Guerguerat, pues establecerían algún tipo de acuerdo entre las partes. Y estamos ya casi en el 2021, no ha habido ningún tipo de esfuerzo serio por parte de Naciones Unidas. Evidentemente Francia no se lo ha dejado, y el hecho cierto es que Marruecos quería, pues, no solamente utilizar el coladero de la brecha ilegal del Guerguerat
a través del muro en la parte sur que colinda con Mauritania como un coladero, insisto, de expolio a sus recursos naturales, sino que avanzar en la construcción del muro y llevarlo hasta la propia frontera mauritania y quién sabe mañana poder llegar a reavivar aquel sueño de también, como ahora el tema de la cosoberanía con Ceuta y Melilla, pues reavivar aquel sueño de que Mauritania es parte de Marruecos y evidentemente ocupar el enclave del Guera estratégico, de una importancia estratégica fundamental. Pues oiga, nosotros a partir de ahí, del 13 de noviembre, hemos declarado de que evidentemente Marruecos ha pasado todos los límites y que Naciones Unidas, en la medida en que no tiene la capacidad de denunciar aquello, nosotros vamos a proseguir nuestra resistencia también a través de la lucha armada y desde entonces pues hay combates fuertes del Ejército de Liberación Nacional Saharaui a lo largo del muro de la vergüenza que construye Marruecos y que separa el Sáhara Occidental en dos. ¿Dónde va a terminar todo eso? Pues yo creo que salvo que la comunidad internacional nuevamente no presente una aproximación distinta y creíble y seria y con garantías de que haya alguna posibilidad que el territorio del Sáhara Occidental dejase de ser colonia, dudo que las actuales generaciones de saharauis que han sido largamente defraudadas vuelvan a creer ya en ninguna otra posibilidad de intervención de la comunidad internacional y por tanto pues han echado todo al sartén, como se dice, y están dispuestos a seguir hasta las últimas por conseguir su dignidad y su libertad. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Mohamed, y muchísima suerte. Muchas gracias, Rafael, y felicidades por los programas que venís haciendo también de un poco, yo creo que alumbrar a la opinión pública española, ¿no? Que las nuevas generaciones tampoco es que, digamos, están muy al corriente, lamentablemente, que sepan sobre el conflicto del Sáhara Occidental a través de este lamentable hecho del reinicio de la guerra es un hecho lamentable, pero en fin, la relación, como digo, que hay entre España y el Sáhara Occidental y su pueblo no puede, digamos, seguir desocupando la atención al menos de los hombres y mujeres libres de España, y en eso también la responsabilidad yo creo que es fundamental de los medios de comunicación, y agradecerle nuevamente.